Dios les bendiga. Qué bueno volver a estar con ustedes y seguir compartiendo este bendito mensaje de la palabra de Dios. Te invito a que le demos gracias a Dios y que vengamos a su presencia y estemos siempre confiados en Él, porque el que está en Cristo tiene esperanza, tiene solución y verá días mejores. Queremos compartir esta palabra con usted, mi querido amigo, y advertir e informar a las personas de que no se dejen confundir, no se dejen persuadir ni infundir temor, miedo o pánico, digámoslo así, de ciertas personas que están usando los acontecimientos o desastres de la naturaleza para sacar algún beneficio o provecho de usted. Porque en estos últimos días hemos visto que la naturaleza ha manifestado ciertas cosas. Por lo menos en los Estados Unidos hay estados que están siendo cubiertos por hielo, por nieve, donde hacía ya muchos años no había sucedido estas cosas. En países de Europa también, y en diferentes partes del mundo están aconteciendo cosas que realmente no habían sucedido, y esto ha traído sorpresa entre las personas, y también desastres de la naturaleza como terremotos, maremotos, pestes, virus. Estamos siendo azotados por todo esto, pero esto debemos manejarlo y debemos tener control de todas estas cosas y no permitir que personas quieran sacar provecho de esto. Hay ya muchas personas que no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, sino esperando el regreso del Señor Jesucristo a levantar, a llevar su iglesia. Pero esto no es así, mi querido amigo, mi querido hermano. Debemos seguir trabajando, seguir produciendo, seguir estudiando, capacitándonos, aprendiendo, y no dejar que el pánico entre en nuestras vidas y dejemos nosotros de hacer realmente las cosas que debemos hacer. Porque hay ciertas personas que se dicen ser evangelistas, predicadores, bueno, como se quieran llamar, y están usando la astucia, la malicia para sacar provecho de las personas que tienen un poco conocimiento de las cosas de Dios, y les están diciendo que ¿será que es el tiempo del Señor ya de llegar? ¿Que estos son los días de Dios? ¿Que es el fin de las cosas? Y entonces hay aprovechamiento de esos falsos mensajeros. Tenemos claro lo que el Señor Jesucristo nos dijo hace ya más de 2000 años, que iba a suceder cuando Él ya volviera, regresara por su iglesia, a levantar a su pueblo. Entonces la iglesia debe estar contenta, alegre, esperando el regreso del Señor, el regreso del Todopoderoso para irnos con Él. La iglesia debe estar contenta, erguida, esperando ese momento. Y las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, que no conocen de Dios, también deben comenzar a mirar estos cambios que la naturaleza está manifestando. También vemos que un país está en guerra contra otro. La situación económica está también un poco difícil, pero todo esto nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió, que eran principios de dolores todas estas cosas, que no nos dejáramos engañar ni persuadir de aquellas personas que con astucia y con engaño vendrían para este tiempo. El Señor los llamó falsos maestros, falsos enviados de Dios.
Por eso quiero que vayamos allí al libro de San Mateo, capítulo 24. En el capítulo 24, del versículo 3 al 8, encontramos donde el Señor nos dice lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? El Señor se encontraba en un lugar, ahí sentado. Se acercan sus discípulos y le preguntan: Señor, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Qué señales habrán? Y el Señor les responde: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor nos lo advierte, que vendrían muchos diciendo que eran Cristos, y a muchos llevarían al error. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por eso no debemos asustarnos, no debemos perturbar nuestra existencia, no debemos alarmar a las demás personas para que entren en pánico. Debemos estar listos, preparados para partir con el Señor. Y seguimos hablando lo que dice la palabra de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Sí, lo que está pasando hoy en día, nieve y hielo, explosiones árticas, estos son principios de dolores, porque esto afecta la existencia del ser humano sobre la tierra. Guerras. Estamos viendo que diferentes países luchan por la soberanía, por el poder, por la economía. Y esto es principio de dolores. Vemos también que hay terremotos, maremotos en diferentes lugares. Esto es principio de dolores. No quiere decir que todas las cosas de un momento a otro van a desaparecer. No, mi querido amigo, no se deje engañar, no se deje confundir. El Señor nos está haciendo claro en enseñarnos que antes de su manifestación, de su venida por la iglesia, todas estas cosas tienen que suceder. Son principios de dolores. Pero los falsos maestros, falsos engañadores, vienen con astucia, buscando provecho para llevar personas, almas, a la condenación, al infierno, porque estos son siervos de Satanás, siervos de mentiras, siervos de engaños, del error, y de paso también conseguir lo material, lo económico, sacar lo que tú tienes ahorrado en un banco, ahorrado en tu casa. El proyecto que tú tienes en tu vida se frustra porque estas personas, sin importar el daño que hacen, están llevando a personas a entrar en pánico, en miedo. Por eso, mi querido amigo, tú que no conoces de Dios y no sabes estas cosas que están sucediendo, quizás te generan miedo, pánico, y ya tú no sabes qué hacer. Hay muchas personas que han entrado a clínicas psiquiátricas llenos de temor y de miedo. Han perdido la razón por estas noticias que están viendo en las redes sociales, que están mirando en la televisión. Usted no se preocupe. El Señor nos ha dicho, nos ha mostrado claramente en su palabra que todo esto que está sucediendo es los principios de dolores, las señales antes de su venida. Por eso prepárate, busca de la presencia del Señor, acepta a Cristo en tu corazón, arrepiéntate, conviértase a Él y espera en Él, porque el Señor tiene cuidado
de sus hijos. Y para la iglesia que me escucha, no se atemorice, no entre en pánico, esté preparada y lista para irnos con el Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que el Señor Jesucristo te guarde, mi querido hermano, mi querido amigo. Busca la verdad en la Biblia, en la palabra de Dios, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no permita que esos falsos mensajeros que se dicen estar al servicio de Dios saquen provecho y confundan tu vida. Jesucristo le ama y Él viene por una iglesia que lo está esperando. Por eso, arregla tu vida con el Señor y vendrán días mejores. Bendiciones. Cristo viene pronto.